Que el Señor le bendiga, hermanos. May the Lord bless you. Vamos entonces a tomar la escritura, San Juan Let's gonna capítulo read 3. the Bible in St. John chapter 3. Vamos a leer el versículo 7. Let's gonna read verse number 7. Amén. San Juan 3:7. John 3:7. Dice así: It says this: No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Querido Señor, Dear Lord, nos reportamos para tu we servicio, come in here to your service, confiando que tú nos ayudarás trusting you're gonna help us y ayudarás a tu iglesia. and you're gonna help your church. En el nombre de Jesucristo. In Jesus Christ, Amén. amen. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated. Quiero hablar un poco en esta noche I want to talk tonight sobre el nuevo nacimiento. about the born again. Es un asunto muy amplio, It's something very big. es un asunto muy tremendo, It's very tremendous. por lo cual un pequeño predicador como yo That's why a small preacher like me, apenas pudiera dar unas pinceladas en esto. he can just talk a little bit about this. Pero por la gracia del Señor Él nos ayudará. By God's grace, he's going to help us. Entonces vemos aquí en el capítulo 3 So de we- San Juan, We see here in John chapter 3, cuando Jesús predica, dice el hermano Branham, when Jesus preached, Brother Branham said, su primer doctrina, his first doctrine. que fue el nuevo nacimiento. That was about the born again. Esa predicación That sermon, Jesús la hizo para una sola persona, Jesus made it just for one person, Nicodemo, Nicodemus, que llegó en la noche, that he came at 9, en la privacidad de la noche. in the middle of the 9. Y Jesús predicó su primera doctrina para un solo hombre. And Jesus preached his first doctrine to a man, Cualquiera de nosotros, maybe one of us. si tuviera algo importante para predicar, If we have something important to preach, si tuviera algo importante para decir, if we have something important to say, uno quisiera tener una gran audiencia we want to have a lot of people. y en estos tiempos And in this time, uno quisiera transmitir we want to transmit y que se oiga, and everyone can hear. pero Jesús lo hizo para una sola But persona. Jesus made it just for one person. Y cuando Jesús le habló a Nicodemo, And when Jesus talked to Nicodemus, Él le dijo, el que no naciere de nuevo he told him, if you don't born again, no puede ver el reino de Dios. they can't see the kingdom of God. Y en el versículo 5, In verse 5, Él dijo, de cierto te digo, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, el que no naciere del agua y del espíritu except a man be born of water and of the Spirit, no puede entrar en el reino de Dios. he cannot enter into the kingdom of God. Entonces, sin el nuevo nacimiento, Without the born again, nosotros no podemos ver el reino de Dios. we cannot see the kingdom of God. El hermano Branham dice que este ver aquí Brother Branham said that looking here, es entender, it's understanding, y tampoco podemos entrar and we can go. al reino de Dios. We can go into the kingdom of God. Entonces Jesús siguió hablando del nuevo nacimiento para Nicodemo. So Jesus keep talking about the born again to Nicodemus. Y en un momento en el versículo 4 él dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? And in a moment, in the verse number 4, ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? he mentioned, how can man be born when he's old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? En el versículo 9 Nicodemo hace otra pregunta. In verse number 9, Nicodemus asked another question. Versículo 9, 3:9. John 3:9. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemus answered and said unto him, how can these things be? En otras palabras, Nicodemo estaba diciendo, ¿cómo esto puede ser posible? In other words, Nicodemus was telling Jesus how this can be possible. ¿Cómo es que un hombre puede nacer de nuevo? How a man can be born again. Jesús da la respuesta Jesus gave the answer en el versículo 14 y 15. in the verse 14 and 15.
Él dice cómo es que será que el hombre nacerá de nuevo. And he tell him how the man is going to born again. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, And as Moses lifted up the serpent into the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Jesús estaba diciendo que este hecho Jesus was saying that this fact haría posible el nuevo nacimiento. be born again. Y el nuevo nacimiento concedería lo que dice el versículo 15, And the born again, just consider what the verse number 15 says, para que todo aquel que en él cree that whosoever believeth no se pierda, in him should not perish, mas tenga vida eterna. but have eternal life. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Like Moses lifted up the serpent into the wilderness, el Hijo del Hombre también tenía que ser levantado en un madero, en una cruz, so the Son of God has to be lifted in at the Calvary para abrir el camino, to open the path para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. that we can be born again. Observen bien que cuando Jesús estaba predicando sobre el nuevo nacimiento, Look, this when Jesus was preaching about the born again. hasta ese momento era imposible que un hombre naciera de nuevo. Until that time, it was almost impossible that a man can be born again. Jesús estaba predicando de algo Jesus was preaching about something que era imposible, that was impossible, pero Él había venido but he came para hacer eso posible, to make that possible, para hacer posible to make it possible que el hombre nazca de nuevo. that man can be born again. El nuevo nacimiento es lo que nos coloca a nosotros The be born again is that something that places us en comunión con Dios. in a communion with God. En el jardín del Edén, In the Garden of Eden, el profeta dice en el mensaje La Unidad the prophet said in the message, the union, que el hombre podía tener comunión con Dios. the man can have communion with God. Y la razón por la cual el hombre podía tener comunión con Dios And the reason that the man can have communion with God, era porque el hombre tenía la misma naturaleza de Dios. it was because the man has the La misma naturaleza the de same Dios. nature of God. Y por tener la misma naturaleza de Dios, And because he had the same nature of God, Dios entonces podía tener comunión con el hombre, the, compañerismo con el hombre. God can have communion with the man. El pecado fue el que cortó esta comunión. The sin cut this communion, Y a partir de ese momento, and from that time, todo hombre que nació sobre la tierra, every man that was born in this earth, todo hombre nació en pecado. every man was born with sin. Ustedes saben, You know, Adán no nació, Adam didn't born. Adán fue creado. Eden was created. Eva no nació, Eve Eva didn't no nació. didn't born. Eva fue creada. She was created. Por lo tanto, Adán y Eva, That's why Adam and Eve, ellos no tenían el ombligo que nosotros tenemos, they didn't have this what we have. ¿cierto? That's Ellos true. no lo tenían They didn't have this porque no nacieron. because they didn't was born. El nacimiento se produjo The birth just came por causa del pecado. because of the sin. Y todo hombre que nació sobre la tierra, And all the men that was born in this earth, él nació perdido y sin esperanza he came without hope and lost, y con una naturaleza pecaminosa, and being a sinner, contraria a Dios contrary that God said, y enemiga de Dios. and against to God. Esa es la naturaleza That was the nature con la cual todos nosotros nacimos. that every one of us just came to this world. Por eso es que Jesús nos está diciendo, That's why Jesus is telling us es necesario it's you must nacer de nuevo. be born again. Amén. Sin el nuevo nacimiento, Without being born again, nosotros no podemos vencer. we can no conquer. Simplemente estoy haciendo una base I'm just putting a base here. para lo que queremos expresar. That way I can just continue. Sin el nuevo nacimiento, nosotros no podemos vencer. Without being born again, we can conquer. La Biblia claramente nos dice en Primera de Juan, The Bible clearly said in 1 John capítulo 5, versículo 4, chapter 5, verse 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 5:4. 1 John 5, 3,
5:4. For whatsoever is born of God overcome the world, and this is the victory that overcome the world, even our faith. Ajá, ya lo leyó todo. Entonces vean, vamos a desgranarlo aquí un poquito. Let's gonna just put it piece by piece. Porque todo lo que es nacido de Dios For whatsoever is born of God vence al mundo. overcome the world. Amén. Y luego dice, And then y it esta es says- la victoria que ha vencido al mundo, And this is the victory that overcome the world, nuestra fe. even our faith. Amén. Entonces lo que es nacido de Dios That is born of God vence al mundo overcome the world, y esta es nuestra victoria, and this is the victory, nuestra fe. our faith. Juan está relacionando John is putting together el nacer de Dios being born of God o el ser nacido de Dios or born of God con la fe. with a faith. Y el hermano Branham en el mensaje Nombres Blasfemos, And Brother Brennan said in blasphemy names, él dice he said que el nuevo nacimiento that born again produce fe. produce faith. Si los hermanos tienen ahí la imagen de la If you have the de la picture estatura de of un varón perfecto, solo para hacer una pequeña referencia, the perfect man, the stature of perfect man, todos nosotros la conocemos. every one of us knows this. Ahí nosotros tenemos We talk here, la casa que Dios está edificando the house God is building y donde Dios quiere habitar. and where God wants to dwell. La casa no puede quedarse en el primer escalón, ni en el segundo, ni en el tercero. The house cannot be in the first step or the second step. La casa tiene que ser completada The house has to be completed. para que la piedra de corona pueda encajar en ella. That's why the cornerstone has to fit in it. Ahora, esta es la casa de Dios. This is the God's house. Es la estatura de un hombre perfecto. It's a stature of a perfect man. Esa debe ser la foto This has to be the picture de cada uno de nosotros. of one of us. Nosotros We tenemos que ser eso. have to be there. Amén, hermanos. Toda casa, cuando usted la va a edificar, Each house, when you're going to build it, ¿qué necesita usted para edificar una casa? what do you need to make a house? Usted necesita un terreno, You need a land, usted necesita un lugar you need a place donde colocar allí su where you casa. can put the house. Yo quiero decirle que esta casa, I want to tell you this house, que esta gran edificación de Dios, this big construction of God, ella no está edificada en el aire, it's not building in the air. ella está sobre un terreno. It has to be in this house. It's on the land, Y el terreno and this land es is el nuevo nacimiento. the born again, the newborn. Sin el nuevo nacimiento Without the newborn, no se comienza esta edificación, this construction cannot be happen, porque el nuevo nacimiento because the newborn, es lo que produce la fe, it's what produced the faith. para que luego el Espíritu Santo That later the Holy Spirit pueda seguir can continue it, colocando las demás virtudes. putting all the virtues together. Amén, hermanos. Muchas gracias por colocar la imagen ahí. Thank you for the picture. Entonces, el profeta nos dice So the prophet said, que el nuevo nacimiento es el principio, the newborn is the beginning. el nuevo nacimiento es el comienzo. The newborn is the beginning. Nosotros hoy somos quienes somos, Today we are what we are porque un día nacimos because one day we born. y el nacimiento, nuestro nacimiento, In our born, fue el comienzo it was the beginning de nuestra historia aquí en la tierra. of our story in this earth. Si no hubiéramos nacido, If we didn't born, no habría una historia. we didn't have any story. Entonces, el nuevo nacimiento, So the newborn, también dice el profeta, the prophet said, es el comienzo. it's the beginning. Y sin el nuevo nacimiento, And without the newborn, no existe ese comienzo. there is no beginning. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus said, os es necesario nacer de nuevo. it's important, you must be born again. Y el profeta, And the prophet, en el párrafo 30 de os es necesario nacer de nuevo, in the message, you must be born again, él dice, 30, paragraph number 30, dice, así que miren, recuerden que no dice, so now remember, it didn't say, tú deberías nacer de nuevo, you ought to be born again, sino but te es necesario nacer you de nuevo. must.
Miren, nosotros como gente de habla inglesa entendemos lo que significa la expresión es necesario. Now, we as an English-speaking people understand what the word must means. Significa que That is, ustedes absolutamente lo tienen que hacer. it's absolutely, you have got to do it. Si usted quiere alcanzar algo If you have to reach something, y hay requisitos para alcanzar eso, and you have to achieve something and there are so many requirements, es necesario cumplir con esos requisitos. you must fulfill these requirements. Quiere decir que usted tiene la obligación That means you have the obligation de cumplir con esos requisitos. to fulfill all these requirements. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. That is Jesus telling us. Ustedes absolutamente lo tienen que hacer, ven. It's absolutely, you've got to do it. Es estar obligado a. See, it's a must. No ustedes deberían. Not you ought to. Les convendría que ustedes lo hicieran. You're better off if you did. Sino But- les es necesario nacer de nuevo. You must be born again. Amén. Entonces, esto es algo esencial, dice el profeta, This is essential, prophet said, que nosotros that we tengamos esa experiencia. have to have this experience. El nuevo nacimiento The newborn es una experiencia. is an experience. Allí en el párrafo 39, In the paragraph number 39, el profeta nos dice, the prophet says, y no importa cuánto tratemos de pensar que estamos bien and no matter how much that we try to think we are right en decir un credo o unirnos a una iglesia, in saying a creed or joining a church, todavía ustedes son lo que eran hasta que ustedes de hecho nazcan de nuevo del Espíritu de Dios. you are still what you were until you are actually born again of the Spirit of God. No importa cuánto usted se una a la iglesia, And no matter how much that we try to think, no importa cuánto usted se congregue, it doesn't matter how many times you come to the church, usted seguirá siendo la misma persona you are continue to being the same person hasta que nazca de nuevo. until you born again. Sin nacer de nuevo, Without born again, es como un cuervo it's like a raven injertándose plumas de paloma trying to put in a different body like a dove. para querer parecer como una paloma. That way he can just look like a dove. Pero por más que él se parezca, But it doesn't matter how much they look alike, él sigue siendo un cuervo the raven is still a raven hasta que nazca de nuevo. until he born again. Amén. No los cambia a ustedes. It doesn't change you. Esto es el unirse a una iglesia, el recitar credos. This is joining a church or just saying a creed. El credo de ustedes, Your creed, el unirse a la iglesia o Joining cambiando church. sus ideas joining church or changing o your sus buenas ideas intenciones, or your good intentions, tan buenas como puedan parecer, although as good as it might seem, todavía no está correcto. it's still not right. Hay algo que tiene que suceder. There is something got to happen. El nuevo nacimiento es una experiencia, The new birth is an experience, algo que sucede. something that takes place. Miren lo que es el nuevo nacimiento. So look, what is the newborn? El nuevo nacimiento es una experiencia, The newborn is an experience, algo que realmente sucede. something that really happened. No es apretar la diestra de compañerismo, It's not just to shake the hand, no es ser aceptado en una comunidad, not just to be accepted in a community. sino que es una experiencia. It's an experience. En el diccionario en español, In the dictionary in Spanish, experiencia significa experience means hecho de haber sentido, the fact to feel, conocido knowing, o presenciado alguien algo, or o presenciado, be, visto alguien algo. or to see something. Significa también It means as well circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. circumstances that someone just lived. Y el sinónimo para estos dos significados And synonymous for this meaning, es vivencia. it's Vive- experience. Vivencia. Vivencia es algo vivido. Yo viví aquello. Something that you live. Entonces, el nuevo nacimiento es algo real y genuino So the newborn is something genuine and real. que viene y acontece en And la it's persona. coming and happening in a person.
Y nos es dicho por el propio Jesús And Jesus said que nosotros estamos obligados that we have the obligation a nacer de nuevo. to be born again. Porque Dios tiene solo un plan. Because God just had one plan. Y el plan es que And the plan is cada uno de nosotros each one of us obtenga el nuevo nacimiento. have the Holy Spirit. En San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, In John chapter 1, verse 11 and 13, 1, 12 y 13, dice así, aquí nos está hablando del nuevo nacimiento, he's talking about the newborn. dice, mas a todos los que le recibieron, But as many as received him, a los que creen en su nombre, to them gave her power to become, les dio potestad de gave, ser hechos hijos de Dios. gave he power to become the Son of God. Les dio potestad de ser hechos To them gave he power to become hijos de Dios. the sons of God. Y usted llega a ser hijo de Dios And you become the Son of God a través del nuevo nacimiento. through the Holy Spirit. A través del nuevo nacimiento, Through the Holy Spirit, usted nace en la familia de Dios you born in a God's family. y llega a ser And you become un hijo de Dios. the Son of God. No a través de otras cosas, No through another things, sino a través del nuevo nacimiento. but the newborn. Vean que en el versículo 13 dice, In the verse 13 says, haciendo referencia a esos que son hechos hijos de Dios, making reference to people that is a son of God, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, which were born not of blood, ni de voluntad de varón, nor of the will of flesh, nor of the will of man, sino de Dios. but of God. Estos son los hijos de Dios, These are God's como son of dice el God. versículo 13, Like the verse 13 says, ellos son engendrados they were born por Dios. by God. Amén, hermanos. El primer nuevo nacimiento The first newborn que sucedió aquí en la tierra, that happened in earth, antes que hubiera sucedido, before él fue anunciado por los profetas. that happened, it was announced by the prophets. Vean que todo hombre que nació en la tierra, Look at all the men that were born in the earth, nació en pecado, they born in iniquity. y ningún hombre And no man podía ayudar al otro, could help to another one. podía salvar al otro. No one can save to another one. En el Salmo 49, In Psalms 49, Salmo 49, vamos allí, let's go there. gloria a Dios. Si usted va a la Biblia, hermanos, es bueno If you go to the Bible, poder ir a su Biblia, marcarla. you can go there and just highlight. Hay una cita del hermano Branham que él dice, There is a quote that Brother Branham said, déjeme ir a su casa, let me go to your house, ver qué música usted escucha. listen the music that you listen, Él dice, ver su Biblia look your Bible, y cuánto está marcada su Biblia. and how many highlights you have in your Bible. ¿Ven? Salmo 49, 6 Psalms 49:6. dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. They that trust in their wealth and boast themselves into the multitude of their riches, Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, none of them can by any means redeem his brother, ni dar a Dios su rescate, nor give to God a ransom for him. porque la redención de su vida es de gran precio For the redemption of their soul is precious, y no se logrará and it jamás. ceaseth forever. Todo hombre que nació en la tierra, Every man that was born in the earth, él nació condenado he born condemned. y él viviendo estaba muerto. And when he was living, he was dead. Porque la sentencia de Dios, Because the sentence of God, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. the pay of sin is death. Y la sentencia de Dios era el día que de él comieres, And the sentence that God said that the day you eat from this, ese día moriréis. that day you are going to die. Y Adán efectivamente, And Adam, murió el día, he died el mismo día que fue creado. the same day that he was created. Porque él no vivió
because he didn't live 1000 años 1,000 years para completar un día. to complete one day. Ningún hombre vivió 1000 años Any man lived 1,000 years para completar un día de vida sobre la tierra. to complete one day of life in this earth. El que vivió más fue Matusalén, Who lived more was Methuselah, 969 años. 969 years. Así que efectivamente, So el hombre murió el día que pecó. the man died the day that he made a sin. Y nadie podía salvar a otro porque In, el precio era muy alto. nobody can save another one because the price was so high, Irremediablemente moríamos and we can die sin esperanza ninguna without any hope de tener vida. to have life. Entonces, So nadie puede pagar por el otro. nobody can pay for another one. Pero en el versículo But in the verse 15 de este mismo salmo, 15 of these same Psalms, sería bueno que ustedes lean este salmo en casa, and it will be good if you read this porque habla verse de in cómo la gente rica compra sus tierras you can read it in your house because it's talking about how rich people buy their land y les coloca sus nombres, and they put their names pensando que aquello será eterno. thinking that it will be eternal. Pero el versículo 15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, But God will redeem my soul from the power of the grave, porque Él me tomará consigo. for he shall receive me. Entonces, en el gran plan de redención de Dios, So in the big plan of redemption of God, estaba el que nosotros debiéramos nacer de nuevo. it was that we must be born again. Y Dios tenía que hacer posible eso. And God has to make it possible. Dios tenía que abrirnos la puerta. God has to open the door. Dios tenía que hacer para nosotros accesible God has to make it for us accessible el nacer de nuevo. to be born again. Entonces un día So one day, un profeta a prophet profetizó y dijo, prophesied, he aquí una virgen concebirá. a virgin is going to conceive. Eso era algo nuevo. Eso era algo nuevo. So that was something new. Nunca una virgen había concebido. Never a virgin has conceived. Nunca nadie había nacido de un nacimiento virginal. Never no one has to come this earth becoming from a virgin. Quiere decir entonces That means que estaba siendo anunciado that it was announced un nuevo nacimiento sobre la tierra. a newborn on the earth, Porque todos los hombres because all the men, habían nacido they were born a través del sexo. through the sex. Pero ahora But now el profeta estaba anunciando the prophet is announced que alguien nacería that someone de una virgen is coming from a virgin y sin participación and humana. without a participation. Entonces el nacimiento de Jesús So the Jesus born, fue el primer nuevo nacimiento que sucedió sobre la tierra. it was the firstborn that happened in the earth. El primer nuevo nacimiento The firstborn fue el nacimiento de Jesús. was Jesus born. ¿Me están siguiendo aquí, Are you hermanos? following me? Y ese nacimiento And that born produjo algo muy diferente produced something very different a lo que el nacimiento natural producía. that the natural born produced. Muchos hombres habían nacido hasta aquel entonces, Many men has come to this earth pero todos before, nacían en pecado. but every one of them became Pero este become as a nuevo sinner. nacimiento que But- estaba presto a suceder But this newborn that is going to happen, iba a producir algo diferente. it's going to produce something different. Y en el versículo 32, vamos a comenzar Let's go to Luke. del 31, Lucas 1:31. Luke 1:31. Vean que estamos hablando de que aquí iba a suceder un nuevo nacimiento, ¿verdad? We're talking here, there is going to happen a newborn. Y de hecho fue el primer nuevo nacimiento sobre la And tierra, that was the firstborn on the earth, el del propio Señor Jesús. the born of Jesus. 1:31. 1:31. Dice así: It says, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y and, llamarás su nombre Jesús. and behold, thou shalt conceive in that womb, Este and será grande y será llamado Hijo del Altísimo. he shall be great, and shall be called the Son of the Highest. Miren, nunca había nacido alguien Hijo del Altísimo sobre la tierra. Never someone was born calling Son of the Highest.
Este anuncio traía esperanza. This announcement bring hopes. Este anuncio nos abría la puerta. This announcement opened the door. Este anuncio significaba vida para todos nosotros. This announcement means life for everyone. Porque por primera vez Because for the first time, estaba naciendo sobre la tierra it was born on the earth un hijo del Altísimo. a son of highest. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. He shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. And he shall reign over the house of Jacob forever, Y su reino no tendrá fin. and of his kingdom there shall be no end. Entonces el ángel Gabriel So they are, está anunciando Gabriel is announcing que quien ha de nacer será hijo del Altísimo that who is gonna born, it will be Son of the Highest, y será eterno, and he will be eternal, porque su reino because his kingdom no tendrá fin. there shall be no end. Nunca había sucedido eso sobre la tierra, That never happened on the earth, porque todo hombre que nació murió. because every man that born, he died. Pero He este died. era un hijo diferente. But he was a different son. Era hijo del Altísimo. He was Son of the Highest. Y el anuncio nos estaba diciendo And the announcement was saying que sería eterno. that he will be eternal. Entonces María dijo al ángel, So then said Mary unto the ¿cómo angel, será esto? Pues no conozco varón. How shall this be, seeing I know not a man? Respondiendo el ángel le dijo, And the angel answered and said unto her, miren Look cómo fue producido el primer nuevo nacimiento. how the firstborn was produced, Porque ese es el cuadro perfecto because that was the perfect picture de nuestro nuevo nacimiento. of our newborn. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti And the angel answered and said unto her, The Holy Spirit shall come upon thee, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. and the power of the high shall overshadow thee. Entonces vean, el nuevo nacimiento So the newborn, o este nuevo or nacimiento this newborn, fue producido por el Espíritu it was Santo. produced for the Holy Spirit. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. The Holy Spirit, it's a work of the. Es una obra del Espíritu Santo. So the newborn is a work of the Holy Spirit, Amén. Y sigue diciendo, and it continues saying, por lo cual también Therefore also el santo ser que nacerá that holy thing which será llamado Hijo de Dios. shall be born of thee shall be called the Son of God. Por primera vez, That was the first time. insisto en esto, I'm saying this very por insistent. primera vez For the first time, nacía sobre la tierra it was on the earth un ser santo. a holy man. Por primera vez nacía sobre la tierra For the first time born in the earth, alguien que sería llamado someone that we call Hijo de Dios. Son of God. Por primera vez For the first time, nacía sobre la it was tierra born in on the earth un Hijo de Dios. a Son of God. Y Dios a través de este Hijo And God, through this Son, abriría la puerta it will open the door. para que todos nosotros That way, all of us pudiéramos nacer de nuevo. must be born again. ¿Qué produce el nuevo nacimiento? What is the newborn produce? El nuevo nacimiento produce un ser santo. The newborn produce a holy man. Amén, hermanos, ¿están de acuerdo conmigo? Are you agreeing with me? ¿Sí? El nuevo nacimiento produce un ser santo. The newborn produce a holy person. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, In 1 John Primera de Juan 3:9, chapter 3 verse 9, gloria a Dios. ¿Ya está ahí? ¿Sí? Dice, todo aquel que es nacido de Dios, whosoever is born of God, no nacido de su papá y su mamá, not born from your mom or dad, sino todo aquel que es nacido de Dios, but whosoever is born of God, no practica el pecado, do not commit sin, porque el nuevo nacimiento produce un ser santo. because the newborn produce a holy man. Todo aquel que es nacido de Dios
Whosoever is born of God no practica el pecado. does not commit sin. Y aquí está el porqué. And this is the reason Porque why. la simiente de Dios permanece en él For his seed remain in him, y no puede pecar and he cannot sin, porque es nacido de Dios. because he is born of God. Alguien que ha nacido de nuevo Someone that is newborn, su naturaleza ha sido cambiada his nature was changed, y la naturaleza de Dios fue colocada dentro and de the él. nature of God was put in that person. Sus gustos cambian, His likes sus changed, aspiraciones cambian. his aspiration changed. Usted es cambiado You have changed, y usted es hecho una nueva criatura and you have made a new creature en Cristo Jesús. in Christ Jesus. El hermano Branham dice, Brother Branham says, usted llega a ser una nueva you creación. became a new creation. Es como si a una persona tuviera un gusto por algo. It's like a person really likes something. Para hacer un ejemplo muy sencillo, Let's gonna put a simple example. si esa persona, If that person, el comer alguna cosa le hace mal, if something that the person eat really make that person feel sick, pero esa persona no puede evitar, al tener contacto con eso, comer porque le gusta, but that person can avoid to eat that because they really like it. le atrae, They really like it. le va a hacer mal, That is gonna be Sabe bad que le va for a hacer them. mal. They know this is gonna be something bad, pero es algo que le atrae y no lo puede but they resistir really like it y lo come. and they eat it. Entonces, So si usted sabe que a esa persona eso le hace mal, if you know that person that make you feel sick, usted siempre tratará de sacar eso de you are, frente de you're la trying persona. to take away that from that person. Usted cuidará a esa You're going to persona take care of that person de que no tenga contacto con eso. that no see or have contact with Cierto, that thing. hermano. That's true. Aunque ella es consciente de que le hace mal, Even when that person is conscious that is something happened, pero usted sabe que ella no lo puede resistir, but you know that person can avoid that porque hay algo en ella que es más fuerte. because something inside of that person that is strong. Entonces, el asunto no es So que nosotros constantemente le estemos escondiendo eso. this is not like I have to avoid to Para try to take protegerla. away this from that person to protect the other one. Porque no siempre podremos estar allí. Because not always I can be there, close. Y cuando ella esté sola, And when that person is alone, ella comerá aquello. that person is going to eat it. El asunto es Here, quitar de esa persona to take away from that person el deseo por eso. that desire. El asunto es The thing is quitar de esa to persona take away from that person ese deseo. that desire. Y una vez que el deseo es quitado, And once the desire is esa persona puede pasar por enfrente de taken eso away, that person just can go in front of that thing, y eso ya no le atrae. and that is not going to be attracted to them. Amén. Entonces, So a medida avanzamos let's gonna keep going. en el mensaje sin dinero y sin precio, The message without money or without price, el profeta nos cuenta una pequeña historia, prophet mentioned a story, pero yo creo que es muy reveladora. and I think it's very revealed Porque habla justamente del nuevo nacimiento. because it's talking about the newborn. Bueno, eso yo tengo que aquí. Déjenme ver. Let me just look Sin here. dinero y sin precio. Ahora el que no encuentro soy yo. Aquí. Hermano Branham dice así. Brother Branham says this. Yo creo, por supuesto, todos conocen esta historia, I think every one of us knows this story, pero es bueno traerla a colación en este momento. but it's good to talk about this now. No importa en qué tan buen hogar haya sido criado un niño, I don't care how good at home a child has been brought up in, ni qué se le haya enseñado and how it's being taught a to the hacer lo right. correcto. Si ese niño no ha aceptado la experiencia del nuevo nacimiento, If that child hasn't accepted the experience of the new birth, la música de rock and roll capta su atención tan pronto como él la oye. rock and roll music catches his attention just as quick as he hears it, Porque en él, because in him nace en él, is born in him por naturaleza, by nature un espíritu carnal. a carnal spirit.
Y el poder del diablo es tan fuerte hoy And the power of the devil is so great today que atrapa a ese espíritu till it catches that spirit de ese pequeño. of that little one. ¿Y cuánto más lo hará entonces con el mayor, And how much more will do it to the old que ha rechazado el nuevo nacimiento? than that has rejected the new birth? Pues a menos que su vida sea cambiada Because only as your life is changed y usted haya sido convertido y nacido de nuevo en el reino de Dios, and you've been converted and born anew into the kingdom of God, su naturaleza aún se inclinará por las cosas del mundo. your nature will still be of the things of the world. No importa cuán religioso sea usted, No matter how religious you are, a menos que aquello haya sido cambiado en usted, unless that has been changed in you, usted podría adorar y ser you religioso, could be worshipped and be religious. pero aún así eso tendrá algún tipo de poder de atracción en usted. But still that will have some kind of drawing power to you. Porque este viejo hombre de pecado Because this old man of sin y sus deseos and his desires aún is- no han muerto. is not dead in you yet. No puedo mencionar el nombre del hombre I cannot mention the man's name porque no lo recuerdo ahora, because I can't think of his name now. pero muchos de ustedes lo recordarán. But many of you will remember him. Dicen que había una isla donde iban los hombres. They say there was an island where the men will go Era una emboscada in ambush, y las mujeres salían cantando and women will come out singing, y sus cantos eran de tal atención and their songs were so tantalizing que los marineros que pasaban en los barcos entraban allí. that the sailors passing by Y in the entonces ships los soldados de la emboscada sorprendían desprevenidos a estos and the marineros ambush soldiers will catch the sailors off of guard y los mataban. and slay them. Y cierto gran hombre quería pasar And a certain great man wanted to pass by, y él hizo que sus marineros lo ataran a un mástil. and he had his sailor to tie him to a mast pole. Ahora vean el cuadro, No, look this picture. era una emboscada, It was an una isla, ambush, pero la island. música era tan atrapante, But tan the mu- atractiva, But the music was very tempting que era irresistible llegar allí. that they can't resist to go there. Y entonces los mataban So they just kill people y se quedaban con sus tesoros. and they take all the gold. Pero un gran hombre, sabiendo de este peligro, But this man knowing about this dangerous y él thing, tenía que pasar por allí, and he has to pass by, dice, y él hizo que sus marineros lo ataran en un mástil. and he had his sailor to tie him to a mast pole Y se metió algo en la boca para no gritar. and put something in his mouth so he could not scream, Y puso tapones en los oídos de sus marineros and put plugs in his sailor's ears para que no pudieran oír so they could not hear y navegaran por allí and sail by para escucharlo. to hear. Y las mujeres salieron bailando And the woman came out dancing y dando voces y cantando. and screaming and singing, Y oh, era tan maravilloso and it was so great que se despellejó las muñecas. till he turned the hide on his wrist. Vean, el capitán estaba atado al mástil, Look, the sailor was tied to the ¿cierto? El pole, mástil del barco, to the mast pole, quizás se le estaba atado así, maybe like this, con algo en su boca. with something in his mouth. Él podía oír, He can hear. no podía hablar. He couldn't talk, Y los marineros and the sailors, no podían escuchar eso. they couldn't hear anything. Entonces, cuando él escuchó esa música, So when he heard that music, aún conociendo el peligro, even though the dangers, dice, he said, aquello era tan maravilloso que se despellejó las muñecas y le gritaba a sus marineros, so it was so great till he turned the hide on his wrist, entren, entren allí. screaming to his sailors, turning, Pero turning. ellos no podían oírlo But they couldn't hear him. por los tapones en los oídos. They had plugs in their ears. Pero una vez que le permitan a Cristo tomar el trono de su corazón, esas cosas no molestan. Aquello es mucho más grande. No tengo el número aquí. Dice así. Luego él navegó a un cierto lugar Then he went to a certain place
donde debían desatar su mástil they was unmask his o desatar sus manos, or untie his y él debía hands, quitarle los tapones de los oídos. and he was to take his plugs from their ears. Allí cuando caminaba por las calles, Then we're walking on the streets. él escuchó a un músico He heard a musician que era muy superior a eso de that allá. was so far supreme to that down there, Tanto que cuando él pasó de regreso por allá, that when he passed Ellos le by dijeron, again, they said, los marineros le dijeron: the sailor said, oh gran marino, "Oh, great rover, ¿te atamos de nuevo al mástil? shall we tie you the mast pole again?" Él dijo: He no, said, "No, no me aten. no, just let me loose. He oído algo mucho mejor, I've heard something so al much punto greater, que eso allá nunca más me till afectará. that will never bother me no more." Y así es para un cristiano nacido de nuevo. That's the way it is to a born-again Christian. Ellos encontraron algo mucho mejor que el rock and roll They found something so much greater y than los the rock and rolls entretenimientos de este mundo. and the entertainments of El the Espíritu world. Santo los entretiene. They are entertained by the Es Holy mucho Spirit. mejor, It's so much al grado que greater el mundo está muerto para till the ellos. world is dead to them. Ahora observen, Now look, el nuevo nacimiento es eso. the newborn is this. El nuevo nacimiento te da algo más grande que lo que el mundo te puede The ofrecer. newborn is giving to you something greater that the world can offer to Pero you. sucede que hay mucha gente atada al mástil. But it's happened that so many people is tied to the mast Sucede que hay pole. mucha gente que no entran en eso So many people didn't come in porque están atadas because they are tied por circunstancias, for so many circumstances. porque papá o mamá vienen a la iglesia, Because mom and dad come to the porque church. mi esposo va a la iglesia, Because my husband porque is mi going to the esposa va a la church. iglesia. Because my wife is going to the church. personas simplemente atadas al mástil. People that is just tied to the mast Pero en pole. el corazón de ellos But in their heart, está el deseo por esas they cosas del have the mundo. desire of this thing of the world. Es necesario nacer de nuevo, It's you must be born again. porque tú no necesitarás estar atado al mástil. Because you don't need to be tied to the mast Tú pole. tendrás una nueva You naturaleza will have a new nature. y esas cosas de afuera ya no te atraerán And this más. thing coming from the world, it's not going to be attracted to you Será anymore. engendrado en ti It's coming inside of you. una naturaleza santa. You will have a holy nature. Amén. Entonces vean, Dios hizo un plan. So God made a plan. Párrafo 42. Paragraph Dios 42. hizo un plan, dice el profeta. God made a plan, the prophet said. Pero Dios hizo un plan para que el hombre fuera salvo. O sea, es necesario nacer de nuevo. In the message, you must be born again, paragraph 42. But God made a plan for a man to be saved. Y el hombre no puede añadir a ese plan. And man cannot add anything to that plan. Esta es la palabra de Dios, más abajo. Esta es la palabra de Dios. This is God's word. Sencillamente no se puede hacer de otra manera. Just can't be done no other way. Dios tiene un plan. God has a plan. Él ha hecho un plan. He's made a plan. Y el hermano Branham aquí mismo, él dice que para usted entender el plan de Dios, And Brother Branham said, for you to understand God's plan, usted tiene que nacer de nuevo. you must be born again. Usted no puede cambiar ese plan porque usted será rechazado. You cannot change that plan because you're going to be rejected. Usted, yo, cada uno de nosotros You, tiene me. que nacer de nuevo. One, you must be born again. Luego el profeta habla Then prophet talk de un varón about a man que había hablado con él muchas veces sobre el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. that talked with him about the baptism in the name of Este hombre le había resistido hasta que un día tuvo un sueño. this man. Resist until he got a dream. Él era un constructor He was a constructor, y él en el sueño, and in his dream, alguien venía y le daba un plano someone comes to him para and que él construyera una casa. giving him something to build a house. Y este hombre se iría de viaje. And this man Y continued cuando his regresara trip. quería la casa pronta. And when this person just come, he wants the house. En el sueño finished. este varón toma el plano So in his dream, this man take the plans y considera que algunas aberturas como puerta y ventana and consider that things like the window or the doors, no estaban en el lugar que él pensaba que deberían estar. it was not in the place that he thought it would be. Entonces él hizo algunas modificaciones, So the constructor made some modifications, algunos cambios, maybe some changes. y cuando el dueño de la casa vino, And when the owner of the house came, él encontró que las cosas no estaban como él la había ideado. he found something different that he thought. Y dijo, esta no es la casa que yo te pedí. And he said, this is not the house that I asked for. Échala abajo y hazla de nuevo. Just
do it a new one. No, es que yo pensé que quedaría mejor. And he said, no, well, I thought it will be good. Échala abajo y hazla de nuevo. And the owner said, just destroy it and make a new one. Así es con Dios. That is the same way Dios with no God. aceptará nada fuera del plan God will not accept anything out of the plan que Él ha establecido para that nosotros. he already established for you and me. Amén, mis hermanos. Entonces vean, nosotros tenemos que adecuarnos a ese plan. So we have to go in that plan. En el párrafo 59, In the paragraph 59, el profeta nos comienza a hablar the prophet started talking sobre about lo que Jesús dijo, que así como Moisés levantó a la serpiente, that Jesus said, in the same way that Moses lifted up the era serpent. necesario que el Hijo del Hombre también fuera It was levantado. necessary that Son of God be lifted at Entonces, Calvary. hermano Branham nos dice que es un tipo muy hermoso So Brother Branham said it was a beautiful y time, que la serpiente representa a Jesucristo. and the serpent represents Christ. Tan sorprendente como esto pueda parecernos, And it could be something amazing. la serpiente representa a Jesucristo. The serpent represents Jesus Christ. Párrafo 60. Paragraph 60. Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, Jesus, when he was here on the hablando earth, aquí a Nicodemo, él dijo, he said, talking to Nicodemus here, como he said, Moisés levantó a la serpiente en el desierto, as Moses lifted up the serpent in the así es wilderness, necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. so must the Son of Man be Así es lifted up. necesario. ¿Por So qué? must. Why? De la misma manera, In the same manner, para la misma cosa, for the same el thing, mismo propósito, the same purpose, para hacer la misma cosa. to do the same work. Y la serpiente de bronce fue levantada And the serpent was lifted up para darle vida a un pueblo moribundo, to give life to dead people, para darle vida a un pueblo que había pecado to give it life to people that y que irremediablemente moría por las picaduras de aquellas and serpientes they can ardientes. die if the serpent just bit. Y el hermano Branham dice aquí And the brother Brennan said que here Jesús sería levantado that Jesus will be lifted con el mismo propósito, with the same purpose, para la misma cosa, to do the same work, para darnos vida también a to nosotros. give us life. Amén. Muchas veces esto confunde a la gente Many times these puzzle people, cuando ellos ven a la serpiente representando a Jesús. when they see the serpent representing Jesus, La serpiente representó a Jesús en esta manera. the serpent represented Jesus. ¿Se fijaron ustedes que la serpiente estaba muerta? Did you notice the serpent was dead? No había vida en ella. There was no life in it. Jesús murió Jesus died como Caín like Cain cuando él mató a Abel. when he slew Abel. Abel murió en el altar con su sacrificio. Abel died on the altar with his sacrifice. Después que Abel ofreció su sacrificio y mató su sacrificio por su pecado, After Abel offered his sacrifice and killed his sacrifice entonces for él him, murió en el mismo altar de su sacrificio then he died on the same altar with his sacrifice con el fin de nacer de nuevo. in order to be born again. Ustedes tienen que morir en el altar con su You sacrificio. have to die on the altar with your sacrifice, Estar tan muerto como él lo estaba. just as dead as he was, Y ustedes nacen de nuevo. and you are born again. La serpiente no tenía vida The serpent had no life in en ella. it. Entonces vean, So look this. la serpiente de bronce representaba pecado ya juzgado. The serpent represent sin that was already judged, Y Jesús and Jesus fue representado por esa serpiente. was represented by the serpent Cuando él estaba colgado y muerto allí en la cruz, when he was at the Calvary. aquello era el pecado juzgado por Dios. That was the sin already judged by God, Porque la demanda de Dios era muerte. because God demanded death, Y el sacrificio del Calvario and the sacrifice on the Calvary, estaba satisfaciendo aquella demanda de Dios. it was satisfying the demand of El God. precio estaba siendo pagado. The price was being paid. El precio fue pago. The price was paid. La condena, el peso de la ley de Dios The love of God, estaba siendo ejecutado allí en el Calvario it was being at the Calvary sobre Jesucristo. over Jesus Y él Christ. estaba muriendo la muerte que nosotros deberíamos And he morir. was dying the death that you and me has to have. Ahora nosotros venimos delante de él. Now we are coming in front of him. Ahora escuchen bien. Listen this. Nosotros venimos delante de él. We come to him, Y Dios tiene que decretar sobre nosotros and God has to tell us muerte. that Porque tú vienes siendo un pecador. because you are coming this world being a sinner, Porque tú vienes a Él con una naturaleza pecaminosa, You are- contraria. you are coming to him with a natural that is a sinner. Gloria al nombre del Señor. En el párrafo 70, Paragraph 70.
Entonces el profeta nos dice que no es dar vuelta a una página, The prophet said that it's not just past the page. sino que se trata de nacer de nuevo. It has to. It's talking about the born again. Ahora ustedes ven a dónde estoy llegando, Now you see what I'm coming to, ¿no lo ven? don't you? ¿Ven eso? Lo que es el nuevo nacimiento, What the birth is, the new birth, morir primero. first to die. El nuevo nacimiento es morir primero, The new birth is first to die. porque nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Because we born with a sinner nature, Morir primero first to die, con el fin de nacer de nuevo. in order to be born again. Y si ustedes todavía tienen las cosas del mundo en ustedes, And if you still go to the things of the world in you, ustedes no han nacido de nuevo. you are not born again. ¿Y cómo van a ustedes reclamar que han nacido de nuevo? And how you going to claim to be born again, Y todavía con las cosas del mundo en ustedes, and still with the things of the ¿Ven? world hanging on you? ¿cómo lo See? pueden hacer ustedes? How can you do it? 72. 72. Nuestras almas Our souls están puestas por fe en su altar de bronce. are placed by faith on his brass altar. El juicio de Dios God's judgment y nuestro holocausto es consumido. and our offering is consumed. Observen, mis hermanos, que la Look this. sentencia de Dios es sobre nuestra alma, The God's judgment is in our soul. es sobre nuestra alma. It's over our soul. La Biblia dice, el Bible alma say- que pecare The soul that commits sin, morirá. that will die. Entonces, el nuevo nacimiento So then the new birth es una acción de Dios is an action of God en nuestra alma, in our soul. porque nuestra alma Because our soul es la naturaleza de nuestro espíritu. is the nature of our spirit. Nosotros seremos buenos o malos, We can be good or bad dependiendo de nuestra naturaleza. depending of our all nature. Esto es, dependiendo de cómo sea nuestra alma. This is depending how our soul is. Y nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa, And we come being sinner con un alma pecaminosa with a sinner soul sobre la cual Dios dijo que esa alma morirá. that God already said that soul will die. Entonces, si no nacemos de So nuevo, if you don't born again, nosotros estamos condenados a morir. we are condemned to die. Pero cuando nosotros venimos a Dios, But when we come to God, el profeta dice, miren, the prophet said, recuerden que cuando Elías bajó now esos remember, cielos bronceados, when Elijah under those brass puso el skies holocausto de Dios sobre el altar. laid the offering of God upon the El altar, holocausto fue consumido. the offering was consumed. Baal no podía consumir ese holocausto. Baal could not consume his offering. Yo no quiero decir esto, pero lo debo decir. I don't want to say this, but I must say it. Y cuando ustedes van a una iglesia y aceptan los credos de ellos And when you go to a church and accept their creeds and y las formas y los bautismos de ellos their forms of baptism y el holocausto que se supone que ustedes mismos ponen allí, and the offering that you supposedly yourself, ustedes se pudieran levantar tiritando, you might get up shivering, hablando en lenguas, Speaking in corriendo por tongues, todo el piso, running all over o the ustedes floor, pudieran levantar llorando. or you might get up weeping. Pero si ese holocausto ha sido recibido por Dios, But if the offering has been received by es God, consumido, it's consumed. el mundo está muerto para ustedes, The world is dead to you. ustedes están muertos, You are gone. pues nos consideramos muertos y sepultados. For we reckon ourselves dead and buried. Nosotros estamos muertos, We are dead. nosotros estamos escondidos en We are Cristo, hiding Christ. escondidos en Cristo. Hiding Christ. Y además de eso, And beside luego, that, después que estamos muertos then y after- sepultados Then after we are dead and buried y escondidos en Cristo, and hiding Christ, entonces somos sellados con el Espíritu Santo. we are sealed with the Holy Spirit. Amén. Entonces la aproximación al nuevo nacimiento So getting closer to the Holy Spirit, es una muerte de nosotros mismos. it's when we died ourselves. Cuando el pecador viene y se arrepiente en la presencia del Señor, When the sinner comes to be repentant in the presence of God, digamos así, let's say vienen dos pecadores y se arrepienten aquí. two sinners are coming and they get repent here. Ambos están llorando, Both are ambos están crying. pidiendo misericordia, Both are asking for mercy. pero Dios pesa los corazones. But God
see their heart. Dios conoce la sinceridad. God knows the sincerity. Dios sabe exactamente lo que está pasando en el God- corazón de cada uno de ellos. God knows what is going on inside of the heart of Y each cuando one. Dios acepta a ese And pecador, when God accepts that sinner, puede que Dios acepte a uno de ellos, maybe God can accept one of them porque ese es sincero y verdadero because that one is y sincere está and genuinamente truly, arrepentido. and he is truly repent. ¿Qué sucede entonces cuando Dios acepta a ese pecador? What that happened when God accepts that sinner? Él mismo es el sacrificio en el altar. Himself is the sacrifice in the altar. Él mismo se está presentando como un sacrificio en el altar. Himself is presenting himself on Cuando the Dios lo altar. acepta, When God accepts Dios him, consume el sacrificio. God consumed the sacrifice. Dios lo que hace es matar esa naturaleza pecaminosa. What God does is kill the natural Ese hombre sinner. muere en el altar. That man died in the Esa altar. mujer muere en el That altar. woman died in the Su alma altar. es consumida. His soul is consumed. Su alma es matada en la presencia de His soul Dios. is killed in God's presence. Y Dios engendra en ese hombre And God put in that man una nueva a naturaleza. new nature. Una nueva A naturaleza. new nature. Allá adentro, en Inside su of corazón, him, in his heart. en el lugar de habitación del alma. In that little secret place in the Dios soul, coloca una nueva naturaleza. God put a new nature. Cuando ese hombre se levanta allí, When that man stand up, él ya no es el mismo. he's not the same. Él es la misma persona. He's the same person. Él tiene las mismas manos, el mismo rostro. He has the same hands and face. Se mantiene como con la misma He ropa. keeps himself with the same Pero clothes. cuando se levanta de allí, But when he se stands up, levanta un hombre diferente. He's a new Porque su person. naturaleza fue cambiada. because his nature was Ahora él changed, es un hijo de Dios. now he's a son of Ahora God. la sentencia de Dios fue cumplida en Now él. the sentence of God was fulfilled. El alma pecadora fue muerta. The soul sinner was killed, Y Dios engendra en él and God put in him una nueva alma, a new soul, una nueva a naturaleza. new nature. Ese hombre se va para su casa. That man goes to his house. Ese hombre se va a su trabajo. That man goes to his work, Sigue siendo el mismo hombre and visible, he's the same visible man. pero adentro fue cambiado. But inside of Y him, la he was persona changed. dice, yo ya no entiendo. In person say, I don't understand. Lo que hacía ya no lo hace más. What he was doing, he doesn't do it Hey, anymore. fulano, ven a beber con nosotros. Hey, you come to see with me. Resulta que él ya no bebe. Resulta que él ya no bebe. Hey, fulano, ven a beber con nosotros. Come to drink with us. And now that person doesn't drink anymore. Pero resulta que él ya no bebe. But he doesn't Él drink fue anymore. cambiado. He was ¿Qué changed. te ha sucedido? What did Es happen? que ahora él es un hijo de Dios. Because now he's a son Es of que God. ahora él es nacido de nuevo. Because now he Él es got the newborn. renacido. Now he born again. El nuevo nacimiento es una The experiencia. new birth is an El nuevo experience. nacimiento es algo genuino, es algo The real. new birth is something genuine, truly. Y para nosotros es una obligación. And for us, it's a must. En primera de Pedro In 1 Peter 1:3 1:3 y 1:23 and 1:23, dice así: it says, Bendito el Dios y Padre nuestro y Blessed Padre de nuestro Señor Jesucristo, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, que según su misericordia nos hizo renacer which according to his abundant mercy para una esperanza viva To por live- la resurrección de Jesucristo de los muertos. had begotten us again unto live hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. He begot us again unto live hope. Versículo 23. Verse 23, Siendo renacidos, being born again, no de simiente corruptible, not of corruptible seed, sino de incorruptible, but of por la incorruptible palabra de Dios, by the word of God, que vive y permanece. which lived para and siempre. abided forever. En segunda de Pedro, 2 Peter capítulo 1, versículo 3 y 4. chapter 1, 1, 3 y 4. 2 Peter 1, verse 3 and 4. Vean aquí que aquí en este capítulo In this verse, nosotros tenemos la estatura de un varón perfecto. we have the stature of a perfect man. Pero en el versículo 3 y 4 But in dice the verse así: 3 and 4 says, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
According as his divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. through the knowledge of him that had called us to glory and virtue, Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Ahora yo quiero que ustedes observen esto. Now I want you to look this. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Whereby are given unto us exceeding great and precious promise, Para que por ellas, that by this, esto es por las promesas, this is by the promise, llegaseis a Y- ser participantes de la naturaleza divina, that by this ye might be partakers of the divine nature, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. having escaped to the corruption that is in the world through lust. Ahora observen qué glorioso es esto, Now look what glorious porque a it través is. de las promesas Because through the promises, tú llegas a ser participante you become to be part de la naturaleza divina. that the divine Esto nature. es, tú llegas a ser participante Now you came part de la naturaleza de Dios. of the divine God. Eso es el nuevo nacimiento. That is the new birth. El nuevo nacimiento engendra en ti The new birth put in you la naturaleza de Dios. the nature of God. Tú tienes la naturaleza de tu Padre. You have the nature of your La Father. naturaleza de Dios está en ti. The nature of God is Y in cuando you. la naturaleza de Dios está en ti, And when the nature of God is in you, entonces añada fe, añada virtud, so you put faith, añada virtue, ciencia, you add knowledge, añada paciencia. you add patience, Y así cada una de estas virtudes. and all these virtues. Pero primero But nosotros first, tenemos que nacer de nuevo. had to born Primero again. tenemos que ser cambiados. We Primero have to be tenemos que changed. ser hechos una nueva We creación. have to be a new creation. Amén. Gloria a Dios. Entonces vean, So look here, el profeta dice así, the prophet said, párrafo 80. paragraph 80. ¿Qué les sucede a ustedes entonces después que han muerto? What are you done then after you have been died? Entonces, ¿qué les sucede a ustedes? Entonces ustedes son concebidos de nuevo. Then you are conceived anew. Una vez ustedes fueron concebidos One naturalmente time you were conceived natural, y usted nace de un nacimiento para morir. and you born of a birth that you are going to die. Pero cuando usted es concebido nuevamente, But when you are conceived again, usted nace en un nacimiento para vivir eternamente. you born in a birth you are going to live eternal. Entonces ustedes son concebidos de nuevo. Then you are conceived Ustedes son anew. concebidos de nuevo. You are conceived anew. Ustedes primero fueron concebidos en iniquidad. You were first conceived in iniquity. Ahora son concebidos en algo nuevo. Now you are conceived in something new. ¿En qué? What is En la it? palabra viviente. The living word. Un poquito más adelante así. La palabra llega a ser vida en ustedes. The word becomes alive in you. La palabra llega a ser vida en The ustedes. word becomes alive in you. Y ustedes empiezan a ver cosas desde un punto de vista diferente. You begin to see things different. Cuando ustedes en una ocasión no podían ver eso, Where once you couldn't see that, ahora ustedes sí lo ven. now you do see it. Hay algo diferente ahora. There is something different now. Algo que hace algo que hace que todas las escrituras concuerden. Makes all the scripture come together. Hace que todo cuadre exactamente bien. Makes everything the way Entonces till just ahora, right. algo ha empezado a suceder. Then now some things begin to happen. Ahora ustedes murieron a su propio pensar. Now you die to your own thinking. Ahora ustedes son concebidos Now you are conceived porque son lavados en el lavacro de la palabra. because we're washed by the water of the word. Amén. Is that right? 82. 82. Miren, Now ustedes están ahora listos para vida. Now you're ready now for life. Ustedes están listos para empezar ahora. You are ready to start out now. Ahora, ustedes han nacido de nuevo. Now you are born anew. Nacido en la familia de Dios. Born in the family of God. Con un padre nuevo. With a new parent. Con un padre nuevo. With a new parent. Ahora, cuando usted ora y le dice Padre, When you worship, you say Father. usted está hablando verdad. You are
You are talking something through Porque usted nació de Dios. because you were born Usted from tiene Christ. la naturaleza de You Dios. have God's nature, Y por ende, and that usted puede tener compañerismo con you Dios can have nuevamente. fellowship with God again. Ahora usted es hecho como el hombre original allá en el Edén. Now you're making like the new, like the man in Usted the tiene la Garden of Eden. naturaleza de su creador. You have the nature of your Creator. Ahora ustedes han nacido de nuevo, nacido en la familia de Dios con un padre nuevo. Now you're born anew, born in the family of God with a new parent. Sí, Señor. Yes, sir. Un poquito más adelante en el mismo. Dice, pero si ustedes nacen en Dios, But if you are born in God, concebidos en su palabra, conceiving His word, ustedes tienen un padre nuevo. you have a new parent. Ese es Dios. That's God. ¿Quién está listo para hacer que su palabra sea conocida entre ustedes He's ready to take His word now y para hablarla por medio de that ustedes? He's already spoke. En la parte final del párrafo 84, In the last part of the paragraph 84, en el comienzo el profeta dice, mire, ¿qué clase de naturaleza tiene uno entonces, hermano Branham? now what kind of nature have you got then, Brother Brannan? La naturaleza de él. His nature. Por eso es necesario nacer de nuevo. That's why it's important to be born again. Hermano, es muy importante venir a la iglesia. It's important to come to church. Es muy importante vivir una vida recta. It's very important to live a correct life. Es muy importante ser limpios y sinceros. It's very important to be clean and sincere. Pero usted puede tener todo eso And you can have all these things sin haber nacido de nuevo. without being born again. Miren el joven rico. Look, the rich man. El joven rico, cuando él llegó a Jesús, le dijo así, When he came to Jesus, he said, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? what I have to do to have the eternal life. Ahora escuchen bien, qué fuerte es esto. Now listen this. Porque el hermano Branham dice que Jesús admiró a este muchacho. Because Brother Branham said Jesus admired this young man. Usted lee en el libro de Marcos, You can see in Mark, Marcos dice que Jesús mirándole le amó. it said that when Jesus looked at him, he loved him. Y el joven rico le dijo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? A rich young man said, what I have to do to have the eternal life. Y él dijo así, And he said, guarda los mandamientos. keep all the commandments. Fue así que Jesús le dijo, Jesus told him that, guarda los mandamientos. keep the commandments. Pero he aquí que el joven rico dijo, But the rich man said, todos los he guardado I did all these things desde mi juventud. since I was very young. Entonces encontramos a un hombre So now we found a man que guardaba todos los mandamientos that did everything right, y no tenía la vida and eterna. he didn't have the eternal life. Su corazón estaba en otra cosa. His heart was in another things. No que Jesús quisiera quitarle o despojarle de su riqueza, Not that Jesus wanted to take it away all his treasures. sino que simplemente Jesús tocó el punto exacto That Jesus touched donde the el corazón exact de este point hombre estaba puesto where his heart was placed, por encima de todas las cosas, all over the things. en su riqueza. He put his heart in his rich. Y cuando Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y And when dalo a los Jesus- pobres, when Jesus y told ven y him- sígueme, When Jesus told him, go and sell everything you have and follow me, este hombre no lo pudo hacer this man couldn't do it porque tenía demasiadas posesiones. because he had so many possessions. Nosotros decimos, We can say, qué hombre más infeliz that man was very unhappy al tomar tal decisión. to take that decision. Hermanos, Brothers and sisters, nosotros nos atamos a este mundo we tied to this world por muchísimo menos for less than that, de lo que tenía el joven rico. for less than the young man had. Nosotros colocamos nuestra esperanza en los bienes materiales. We place our hope in the things in this world. Cuando los bienes materiales pueden desaparecer de un momento a otro. When the material things can go away from night to day.
Puede ser una catástrofe climática. It could be the weather. It could be something like Puede ser nature. una crisis It financiera. could be a financial crisis. Una corrida bancaria o algo. It could be something from the bank. Y aquello en lo que muchos ponen sus esperanzas simplemente se esfuma, desaparece. And that where people put their hope, it just go away. Pero nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. But we had put our hope in Christ. Nuestro corazón está en Cristo. Our heart is in Y cuide Christ. que su corazón esté en Cristo, hermano. And take care that your heart is in Porque Christ. siempre sus decisiones Because always your decisions estarán determinadas por lo que usted tenga en su corazón. will be determined what you have in your heart. Que Cristo sea el centro de nuestro corazón May Christ siempre. be the center of our heart. Entonces, cuando nacemos de nuevo, tenemos la naturaleza de Él. When we born again, we have His nature. Ahora el finalcito del 84. La naturaleza de Él es un milagro. His nature's miracle. Los hábitos de Él son un milagro. His habits miracle. Todo el ser de Él es un milagro. His whole being is a miracle. ¿Cómo pudieran ustedes ser algo más que no sea un milagro? How can you be anything else but miracle? El nuevo nacimiento de ustedes Your new birth is es un milagro. miracle. El nuevo nacimiento de ustedes es un milagro. Yo diría, hermanos, Your new birth is a miracle. I el can nuevo say nacimiento es el más grande milagro que puede the haber. new birth is the biggest miracle that can happen. Más que levantar a un muerto More than lift o darle vista a un ciego. more than give a El más sight to a blind people. grande, el más grande milagro Is the biggest miracle. es hacer que un pecador apartado y enemigo de Dios It's to make a sinner that was apart from God sea transformado become transformed y obtenga la propia and naturaleza de Dios, obtain God's nature, siendo participante being del alma de Dios, part of God's soul, de la naturaleza de Dios. God's nature. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. La nueva vida de ustedes es un milagro. His whole being is a miracle. Aún la naturaleza de ustedes es un milagro. His nature miracle. ¿Cómo es que ustedes pueden mirar al pasado y pueden decir, How you can look back and say, esas cosas están muertas, them things are dead. esto está correcto? This is right. ¿Ven? See? Ustedes son una nueva criatura, You are a new una creature. nueva creación, New creation. seguro. Sure. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Amén. Entonces vamos por aquí. 107. Vamos al 107. 107. Y ya nos estamos aproximando al final. And we are going to close soon. 107. Dice así. It says, Si ustedes han nacido de Dios, if you are born of God, ustedes son lavados por el lavacro de la palabra. you are washed in the waters of the word, Separados de las cosas del mundo separated from the things of the world, y creen en Dios. and believe God, Ustedes están muertos. you are dead. Ustedes están muertos a su propio pensar. You are dead to your own thinking, Muertos a sus propias ideas. dead to your own ideas, Muerto a todo lo demás excepto a la palabra de Dios. dead to everything else but God's word. Y ella vive en ustedes, And it lives in you, obrando otra vez por medio de ustedes, working back through you, probando que sí es la palabra de Dios. proving that it's God's word. Ustedes dicen, yo estoy muerto al mundo. You say, I'm dead to the Yo estoy muerto al mundo, hermano I'm Branham. dead to the world, Brother Brannan, Y niegan la palabra de Dios. and deny God's word. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Jesus said, these signs shall follow them that believe. Ahora estamos llegando Now we are getting down a lo que significa nacer de to nuevo. what born again means. ¿Ven? See? 109. 109. Todavía con mal genio, Still with tempers, todavía malo, still mean, arrogante. arrogant. Alguien dice algo tocante a ustedes Somebody says something about y you. ustedes están listos para pelear. You right up ready to fight. Y luego dicen que han nacido del Espíritu de Dios. And then born of the Spirit of God? No, No. el Espíritu de Dios no actúa así. God's Spirit don't like that. No,
El Espíritu de Dios es humilde, God's Spirit is humble, manso, meek, dulce, Sweet. sufrido. long-suffering. Ese es Dios. That's God. Amante, Loving, bondadoso, kind, perdonador. forgiving. Ese es el Espíritu de Dios. That's God's Spirit. Sí. Oh, yes. Pablo dijo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Paul Jesús. said you have the same feeling that was in Jesus. Pero ¿cómo puede haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? But how can we have the same feeling that Jesus had Si la vida de Cristo Jesús no está en nosotros. if we don't have Christ's life in us? Pero ellos se aferran a esas denominaciones y hablan en lenguas, profetizan, But they hold to that denomination and speak hacen in toda tongues, clase de obras. prophesy, do all Jesús kinds dijo of que works. ellos harían eso. Jesus said they will do it, Tendrán apariencia de piedad. having a form of godliness. Se aferran a la denominación porque ese es el padre de ellos. Hold to the denomination because that's their father. Ellos nacieron en ese padre denominacional. They was born in that denomination Pero si father. ustedes han nacido de Dios, But if you are born of God, este es el padre de this ustedes. is your father. Él es la palabra. He is the word. La palabra. The word. No importa cuántas sensaciones ustedes tengan, No matter how many sensations you have, todavía son hijos de you're Satanás still a child of Satan. hasta que ustedes mueran al mundo. Until you become dead to the y world vivan en Cristo. and alive in Christ. Escuchen rápidamente ahora. Listen quickly now. A un alma, A soul, buena o mala, good or bad, la muerte no lo cambia. that doesn't change it. Yo tenía muchas escrituras escritas aquí sobre esto que yo quería I had comentar. a lot of scripture wrote down here on this one that I wanted to comment on. Lo que es un alma. What a soul. ¿Qué es un alma? What is a soul? Son ustedes. It's you. Ustedes son un alma. You are a soul. La parte que está dentro de The ustedes. part inside of you, Y cuando ustedes mueren, and when you die, la condición en la que esté esa alma, ever what shape that soul is in, en esa condición se va. that's the way it goes. Miren, Look, el que nace solo una vez that was born one time, va a morir dos veces. it's gonna die two times. Va a sufrir la primera muerte He's gonna suffer the first death y la segunda muerte. and the second death. Eso es el que nace solo una vez. That's one who just born one time. Esto es el nacimiento físico. This is the physical Pero el birth. que nace dos veces, But who born two times, en nuestro caso, in our case, quizás pueda morir solo una vez, maybe can just die one time. pero la muerte segunda no tiene poder sobre ti. But the second death has no power in you. Es necesario nacer de nuevo, It must be born again. porque tú no morirás la muerte segunda, Because you're not gonna die the second porque die. tú ya has muerto aquí, Because you already died here. porque tú ya has muerto aquí. You already died here. La Biblia dice, el juicio comienza por la casa. The Bible said the judgment start in the Tú house. ya fuiste juzgado y muerto en el altar de Dios. You were judged here in the altar of God. Y Dios cumplió su sentencia en ti. And God fulfilled his sentence here. Porque dice, el alma que pecare morirá. Because that the soul that is a sinner will die. Y Él mató aquí esa alma And pecadora. he killed the soul here. Y engendró en ti otra And alma. put a new soul. Y te dio vida eterna. And he gave you eternal life. Entonces, ustedes son un alma. You are a soul. La parte que está dentro de ustedes. The part inside of you. Y cuando ustedes mueren, And when you la die, condición en la que esté esa alma, ever what shape that soul is in, en esa condición se va. that's the way it goes. Porque la muerte no transforma. It goes because the die didn't change. La muerte nada más The die just transporta. transport. Yo no sé si eso sucede aquí, I don't know if that happened here, pero generalmente cuando alguien fallece y se va, but sometimes when someone die, parece que nosotros lo canonizamos it looks like we put them as a saint. y decimos, uy, qué buena persona Oh, que he era. was a good person. No, el difunto era excelente, No, that era. person was a very good person. Quizás nunca quisimos tener compañerismo con él. Maybe we never wanted to have fellowship with them. Jamás quisimos cruzarnos con él. We never want to cross path with Pero them. cuando muere, But when they die, pasa a ser una persona maravillosa. they became a very nice person. Pero la muerte no transforma. But the day didn't change. La muerte te lleva
They just take you de la manera que tú eres aquí. in the way that you are here. Por eso, That's why nosotros tenemos que asegurar el pasaje we have to assurance the ticket aquí. here Porque no sabemos, because we don't know. como dice el profeta, Like the prophet says, no sabemos en qué momento we don't know the moment. se sentirán los frenos de un automóvil we're gonna feel the brake of the car, y nosotros pasaremos a la and eternidad. we're gonna just pass to the eternity. Y en la condición que estamos, And in the condition you are, así nos iremos. in the same way you will go. Por eso es necesario nacer de nuevo. That's very important. You must be born again. Y cuando ustedes mueren, la condición en la que está esa alma, El mismo versículo. sí, ahí mismo, estoy repitiendo lo mismo, Okay. es el 111, que es un alma, sí. Okay. Y cuando ustedes mueren, la condición en la que esté esa alma, And when you die, ever what shape that soul is in, en esa condición se va. that's the way it goes. Se va a su destinación. It goes to its destination. Ustedes no la pueden mejorar. You couldn't pull it up. No importa cuánto hicieran por ella. No matter how much you do for Esa it, alma tiene que ser cambiada aquí. that soul go to be changed here, Nacer de nuevo. born again. Ustedes dicen, You say, ¿qué del Espíritu Santo, hermano Branham? what about the Holy Ghost, Brother Brannan? El Espíritu Santo los bautiza a ustedes dentro del cuerpo para servicio. The Holy Ghost baptizes you into the body for service, Pero ustedes creen para vida eterna. but you believe unto eternal El life. que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna. He that heareth my words and believeth on him that sent me, ¿Ven? Luego ustedes son bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo then you are baptized by the Holy Spirit into the body para la manifestación de los dones y demás. for manifestation of the gift. Pero ustedes creen para vida eterna. But you believe to eternal life. El que cree tiene vida eterna. He that believe has Y eternal cuando life. ustedes creen, And when you es cuando believe, ustedes están muertos y han nacido. is when you are dead and are born, Son regenerados. regenerated, Son una nueva a criatura. new creature. Muy bien. All right. Aleluya. El alma, miren, The soul, recuerden, buena o mala, now remember, good la or muerte bad, no tiene nada que ver con ella. that doesn't have one thing to do it with. La muerte solo la lleva a su destinación. That just takes it to its destination. ¿Lo escuchan ustedes? You hear it? Y si ustedes todavía tienen el mundo y el amor del mundo And en if, ella, and if you still go to the world and the love of the world in it, morirá con ustedes. it will die with Porque el you. mundo debe morir. Because the world must die. Dios ha condenado al mundo. God has condemned the Me world. refiero al orden del mundo. That's the world Dios lo order. ha condenado y tiene que morir. God has condemned and it go to die. Y si ese mundo está muerto en ustedes, And if that world is in you, ustedes morirán con ese mundo. you will die with that world. Hermanos, My- yo veo cómo pudiera ser, no veo cómo pudiera ser más claro. I don't see how it could be any plainer. Y See? si es buena, nacida de Dios, And if it's good, tiene born que of ir para God, Dios. it has to go to God. Si es del mundo, If it's of the world, quedará para perecer con el it will mundo. remain to perish with the world. Si es de Dios, vivirá con Dios. If it's of God, it will live with Educada o God. no educada, educada o analfabeta. Educated or no educated, Si el mundo todavía está allí, if the world is still there, debe it morir. must die. Y si el mundo está en su alma And if the world is in your y el soul, deseo de ustedes es por las cosas del mundo, and your desires of the things of the world, ustedes perecerán con el you will mundo. perish with the world. Eso está claro, ¿no lo That's está? clear, isn't? Lo debería estar. Should be. Ustedes son parte del mundo muerto. You're part of the dead Y como el world, mundo está muerto, and as the world is dead, ustedes están muertos con el you are dead mundo. with the world. Pero si ustedes nacen de nuevo, But if you're born again, pero si ustedes nacen de nuevo, but if you're born again, ustedes están vivos con Cristo. you're alive with Christ, Y su mira está en las cosas de arriba and your affection is on y things no en las cosas del about mundo. no things of the world. Pero si ustedes nacen de nuevo del Espíritu de Dios, But if you are born again of the Spirit of God, ustedes llegan a ser parte de Dios you become a part of y God son eternos con and Él. are eternal with Him. Entonces la muerte no los puede tocar a ustedes Then that cannot touch you cuando han nacido de nuevo. when you are born again. Ustedes son eternos, You are eternal. ustedes han cambiado de You una have criatura de tiempo You have changed from a creature of time to a una criatura de eternidad. a creature of eternity. La Biblia dice The Bible said que el hombre interior, that interior man, mientras este hombre se va desgastando, while this man is getting older, el hombre interior the interior man, se renueva de it's día en día. regenerating day by day. Es algo que va contrario It's something that is a la contrary genealogía to the genealogy
y a la naturaleza de esta vida que nosotros vivimos. and the nature that we have here. Mientras este cuerpo físico, el hombre exterior, se desgasta, While this physical man is getting older, el interior se renueva the de día en interior día. man is getting new. Y el profeta dijo en el mensaje, And the prophet said in the message, el rey rechazado. the king El rey rechazado. rejected king, thank you. Él dice, y es un respiro And it's a breath entre aquí y allá. between here and there. Y él dijo así, And he said this, de viejo a joven. from old to young. Hermanos, Brothers and sisters, eso es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. that's very different about something that we used Porque to. nosotros estamos acostumbrados que un día fuimos jóvenes Because we used to, like, we know one day we were young y llegamos a ser viejos. and we become to be Pero el old. profeta dijo, But the prophet de said, viejo a joven, from old to young, de tiempo a from eternidad. time to eternity. Esas son las cosas que nos esperan. That's the thing that are waiting for us. Pero nosotros tenemos que nacer de But nuevo. we must to be born again. Muy bien, hermano Carlos. Okay, Brother Carlos, Sabemos respecto al nuevo nacimiento. we know about the new birth, Pero ¿cómo accedemos a él? but how we can get it? Usted tiene que arrepentirse. You have to repent, Y usted tiene que rendirse en el altar de Dios. and you have to be here in the altar Con un verdadero arrepentimiento. with a new repentant. El verdadero arrepentimiento es así. The truly repent, it's like this. Usted iba caminando en una dirección You are walking in this direction, y ahora usted sabe que estaba errado. and now you know you are wrong, Y usted se arrepiente. and you get repent. Usted simplemente da la You espalda a ese camino you just change your direction y comienza a caminar en and otra and dirección. start walking in a different direction. Eso es el verdadero arrepentimiento. That's the truly repentant. Y Dios reconoce And God el knows verdadero arrepentimiento. the truly repentant you Y have. cuando Dios reconoce ese verdadero And when arrepentimiento, God recognizes that repentant, el nuevo nacimiento the new birth, no te lo da el pastor, the pastor didn't no give te it lo to da el you. diácono, The deacons didn't give it to ningún you. predicador, No any ni el preacher, profeta, no prophet, ni ningún hombre. any man. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu. That the new birth is a work Y from así the como el Holy Ghost. Espíritu Santo hizo sombra sobre María In the same way that the Holy Ghost shadowed Mary y engendró esa nueva vida, and conceived a new el life, Espíritu Santo viene sobre the ti Holy Spirit comes to you y Él hace la obra and He makes the work y engendra en ti and put in you esa nueva the naturaleza. new nature. Y termino diciendo como And dijo we're going to Jesús, finish here, like Jesus said, os es necesario you must nacer de nuevo. be born again. Y Jesús fue nuestro ejemplo And Jesus was our example en todo. in everything. Y como lo hemos dicho esta noche, And that we said tonight, Él mismo, Himself, nuestro propio Señor Jesús, our Jesus Christ, fue el primer nuevo was nacimiento the first new birth aquí en la tierra in this world para abrir el camino to open the path. para que tú y yo That way you and me podamos nacer de nuevo. can born again. Que el Señor les bendiga. May the Lord bless you. Amén.